En 1974, un feroz incendio devoró el edificio Joelma en Brasil. 13 personas murieron abrazadas dentro de un ascensor, quedando completamente irreconocibles. Poco después, desde el interior de sus tumbas, comenzaron a escucharse lamentos y gritos suplicando por agua. Qué aterradora verdad descubrió el médium Chico Javier al contactar con esas 13 almas en pena. La mañana del 1 de febrero de 1974, la ciudad de Sao Paulo fue testigo de uno de los eventos más abrumadores de su historia. Un cortocircuito en el 12º piso del edificio Joelma desencadenó un evento implacable. En cuestión de minutos, las altas temperaturas y el humo denso transformaron la imponente torre comercial en una trampa sin salida para cientos de trabajadores. Sin ruta de evacuación claras, el pánico se apoderó de los pasillos, marcando el inicio de una transición masiva y repentina hacia el mundo espiritual. En medio de la confusión absoluta en el piso 13, un grupo de 13 personas tomó una decisión dictada por la desesperación. Buscando un refugio inmediato para descender a la planta baja, ingresaron a uno de los ascensores. Las puertas se cerraron, pero el suministro eléctrico del edificio colapsó casi al instante. La cabina metálica quedó inmovilizada en el corazón de la estructura. Sin visibilidad y rodeados por un calor extremo, los 13 ocupantes se abrazaron en la oscuridad, buscando consuelo mutuo en sus últimos momentos físicos. La falta de oxígeno provocó que sus cuerpos se desvanecieran rápidamente, pero la verdadera odisea apenas comenzaba para sus espíritus. Cuando los equipos de emergencia lograron acceder a la cabina horas después, encontraron a estas 13 personas unidas en un solo abrazo final. Las altísimas temperaturas habían borrado cualquier rasgo físico, documento o huella que permitiera identificarlos. Ante la imposibilidad científica de devolverlos a sus familias, las autoridades tomaron una decisión inédita que marcaría el inicio del misterio. Fueron trasladados al cementerio de São Pedro y sepultados juntos en una fosa común. Sobre la tierra recién removida se colocaron 13 cruces blancas, inéditas y anónimas. El mundo de los vivos cerró el caso creyendo que habían encontrado la paz eterna, ignorando por completo que, en el plano invisible, esas 13 mentes seguían atrapadas en el mismo segundo de su partida, sumergidas en una confusión abrumadora que pronto se manifestaría en nuestra realidad. Apenas unas semanas después de que la Tierra cubriera las 13 cruces anónimas, el velo entre el mundo físico y el espiritual comenzó a rasgarse con una intensidad insoportable. Los primeros en dar la voz de alarma fueron los trabajadores nocturnos del cementerio de São Pedro. Hombres acostumbrados al silencio de las lápidas empezaron a negarse a realizar rondas cerca del sector de la fosa común. En la quietud de la madrugada, reportaban escuchar sonidos que desafiaban toda lógica y cordura. Al principio creyeron que se trataba del viento filtrándose entre los árboles, pero pronto los sonidos cobraron una claridad escalofriante. Desde las profundidades de la tierra, justo debajo de las 13 cruces blancas, emergían quejidos ahogados, sollozos y lamentos de personas que parecían estar experimentando un sufrimiento intolerable. Las voces, aunque audibles, articulaban frases que helaban la sangre de quienes las escuchaban. «Por favor, ayúdenme, sáquenme de aquí», y una súplica constante, desesperada y repetitiva: «¡Agua! ¡Queremos agua!». El fenómeno no se limitó al Camposanto. A kilómetros de distancia, en el terreno donde el edificio Joelma estaba siendo reacondicionado, los albañiles y guardias nocturnos vivían su propio calvario. Escuchaban pasos acelerados en pasillos vacíos y percibían un repentino e inexplicable aumento de temperatura en ciertas habitaciones, acompañados de sombras que parecían retorcerse de angustia. La energía residual de la tragedia se había concentrado a tal nivel que se estaban provocando fenómenos de efectos físicos masivos. La noticia de los lamentos en el cementerio se esparció por todo Brasil. Decenas de curiosos y familiares acudían al lugar, y muchos salían huyendo al presenciar cómo el ambiente se volvía pesado y los murmullos de sed parecían vibrar en el aire. No se trataba de un mito urbano.
era un eco de dolor atrapado en el tiempo. Las almas anónimas estaban utilizando la poca energía vital que podían extraer del ambiente para manifestar su tormento psicológico, exigiendo una intervención espiritual urgente. El nivel de angustia que emanaba de las tumbas llegó a oídos de una mujer que visitaba el cementerio. Movida por una profunda compasión y sin entender completamente la magnitud del fenómeno, escuchó los ruegos de las almas pidiendo agua. Tomó una jarra de las piletas del lugar y, arrodillándose junto a las 13 cruces, derramó el líquido fresco sobre la tierra seca. En ese mismo instante, los lamentos cesaron. Un silencio profundo y pacífico envolvió la fosa común. Al correrse la voz, cientos de personas comenzaron a peregrinar, llevando vasos y botellas para regar la tierra cada vez que los murmullos regresaban. Pero, ¿cómo podía un elemento físico saciar la sed de espíritu sin cuerpo? Para comprender este asombroso fenómeno, debemos recurrir a la doctrina de Allan Kardec y el concepto de la turbación del alma. Cuando una persona experimenta una transición tan súbita y llena de pánico, la mente no logra registrar que el cuerpo físico ha dejado de existir. Estas 13 almas no sabían que el evento había terminado. Sus conciencias habían quedado atrapadas en un bucle temporal, un disco rayado de terror. En su realidad espiritual, seguían encerradas en aquel ascensor oscuro, sintiendo el calor extremo y la asfixia. El fuego que experimentaban ya no era real, era un fuego astral, una proyección mental nacida de su propio trauma colectivo que intensificaba su entorno, creando un muro energético que impedía a los guías de luz acercarse para rescatarlos. Al derramar agua sobre sus tumbas, las personas vivas enviaban una poderosa onda de compasión y amor. Los espíritus, aún apegados a la materia, captaban telepáticamente la idea del agua fresca. Ese acto simbólico lograba un choque psicológico positivo. Su mente creía estar recibiendo alivio físico. Ante la prolongación del sufrimiento de estas almas y el asombro colectivo de todo un país, la ayuda fue solicitada al hombre con mayor autoridad moral y espiritual de Latinoamérica, Francisco Cándido Javier, conocido por todos como Chico Javier. Su capacidad para sintonizar con los planos invisibles a través de la psicografía, la escritura guiada por espíritus, lo convertía en el puente perfecto para comprender la raíz del dolor de las 13 almas y facilitar su rescate. En la tranquilidad de su hogar en Uberaba, lejos del bullicio de la tragedia, Chico Javier comenzó sus sesiones de concentración mediúmnica. El proceso de psicografía no es simplemente prestar la mano, requiere elevar la propia vibración para sintonizar con la frecuencia de los espíritus. En este caso, la tarea era titánica, pues la energía que rodeaba a las víctimas del edificio era extremadamente densa, cargado de confusión, miedo colectivo y una tristeza inmensa. Acompañado por sus guías protectores, Chico logró atravesar la densa nube de vibración de dolor. Su mano comenzó a moverse con agilidad sobre el papel, trazando palabras impregnadas de una emoción abrumadora. El médium no estaba contactando con demonios ni con entidades castigadas por un Dios implacable, sino con seres humanos comunes que, en medio de la sorpresa de una partida repentina, se encontraron perdidos en las zonas más grises del plano astral, lo que algunos investigadores denominan la zona de turbación. Las comunicaciones revelaron que el grupo de las 13 almas funcionaba casi como una sola entidad emocional. El miedo compartido en aquel ascensor había entrelazado sus mentes de tal forma que el dolor de uno retroalimentaba el dolor de los demás. A través del lápiz de Chico Javier comenzaron a llegar los primeros mensajes de auxilio, súplicas dirigidas no solo a sus familiares en la tierra, sino a los benefactores espirituales. Necesitaban entender qué les había sucedido, porque no podían despertar de lo que ellos consideraban una interminable pesadilla de calor y asfixia. De entre todos estos mensajes, una voz se alzó con mayor claridad para convertirse en el portavoz de este grupo en pena. Amigos, y si les está gustando el video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal.
Durante las intensas sesiones de psicografía, el espíritu de una joven logró estabilizar su energía lo suficiente para dictar un mensaje extenso y esclarecedor. Se identificó con el nombre de Bolette, registrada en algunas fuentes y archivos de la época como Volquiria. A través de la mano incansable de Chico Javier, Bolette detalló la desgarradora experiencia de su transición, ofreciendo al mundo una de las descripciones más valiosas sobre el estado de la mente después de un evento traumático. El mensaje de Bolette confirmaba los principios más profundos del espiritismo, explicando que en los instantes finales dentro del ascensor, el pánico fue tan absoluto que su conciencia se nubló por completo. Cuando finalmente despertó, se encontró en un escenario oscuro y opresivo. Relató que ella y sus 12 compañeros seguían sintiendo la desesperación de no poder respirar y un calor que les quemaba el interior, a pesar de no poseer ya un cuerpo de carne. Bolette transmitió a Chico Javier que el sufrimiento más grande en el plano astral no proviene de castigos externos, sino de la propia mente humana que se niega a aceptar su nueva realidad. Explicó que lloraban y pedían ayuda porque no comprendían su estado. Estaban atrapados en una alucinación hipnótica generada por el terror de sus últimos segundos vitales, confirmando que la barrera de miedo que emitían colectivamente era tan gruesa que los espíritus socorristas, aunque estaban a su alrededor intentando ayudarlos, no lograban que la luz penetrara esa coraza de pánico. El mensaje también contenía un profundo agradecimiento. Bolette explicó que el acto físico de las personas derramando agua sobre sus tumbas funcionaba como una medicina magnética. Esa compasión humana emitía ondas de choque vibracional que rompía temporalmente su estado de alucinación. El agua que ustedes nos ofrecen en la materia llega a nosotros como un rocío de luz que apaga el fuego de nuestras mentes, dictó la joven. Gracias a esos momentos de lucidez provocados por el amor de los vivos, los guías espirituales pudieron finalmente acercarse, adormecerlos espiritualmente y trasladarlos a hospitales de recuperación en los planos superiores, liberándolos por fin de la oscuridad de la turbación. La intervención de Chico Javier y los mensajes canalizados de Bolette marcaron un punto de inflexión absoluto en el caso de las 13 almas. Una vez que se comprendió el mecanismo espiritual detrás de los fenómenos, el terror que envolvía el cementerio de São Pedro se transformó en una profunda devoción. La revelación de que aquellas voces no eran entidades malignas, sino almas necesitadas de amor y orientación, cambió para siempre la percepción de la sociedad frente a este misterio. Con el tiempo, tras haber sido rescatados y tratados en las colonias espirituales, lugares de luz y recuperación ampliamente descrito por el propio Chico Javier en obras como Nuestro Hogar, estos 3 espíritus experimentaron una evolución extraordinaria. Liberados de la ilusión del fuego y del pánico, comprendieron el inmenso valor de las plegarias y el agua que los vivos les habían ofrecido en sus momentos de mayor oscuridad. En un acto de profunda gratitud y evolución espiritual, decidieron no continuar su camino hacia esferas superiores de inmediato, sino quedarse cerca del plano terrenal para devolver el favor. Hoy en día, las 13 cruces en la fosa común son consideradas como un santuario de consuelo. Las personas acuden por miles, ya no por morbo o miedo, sino para dejar vasos de agua, flores y placas de agradecimiento. En la cultura popular y espiritual de Brasil, las 13 almas de Yolem son reconocidas como entidades benefactoras. Se afirma que, al haber conocido la desesperación más profunda, ahora trabajan desde el plano invisible para asistir a personas que sufren tragedias, depresión severa o que se encuentran perdidas en sus propios incendios emocionales y mentales. Este caso nos deja una enseñanza monumental que trasciende las fronteras de lo paranormal. Nos demuestra que el amor y la compasión, incluso a través de un simple vaso de agua, tiene el poder de cruzar las dimensiones y sanar a quienes han partido. La muerte no rompe los vínculos ni nos vuelve seres ajenos al dolor. Al contrario, como nos enseñó el maestro Chico Javier, la solidaridad entre los vivos y los espíritus es la verdadera llave que abre las puertas de la luz, transformando el mayor de los sufrimientos en una fuente inagotable de esperanza y evolución para la eternidad. Amigos, si les gustó la historia, no olviden compartirla, suscribirse, darle like,
Eso me ayudaría bastante para que siga creciendo el canal y si gustan también pueden hypearlo. Por lo pronto les dejo una historia de este lado, sí, de este lado, que les va a gustar. Nos vemos en el próximo video.